Hola, muy buenas tardes a todos. Ya empezamos este programa que se llama El Rincón Conservador. Siempre agradecer a nuestros socios liberales de la Fundación Nuevamente que nos prestan este pequeño rincón. Lo llamamos un rincón conservador porque tenemos un pequeño rincón acá con nuestros amigos liberales que son hegemónicos en esta sociedad, efectivamente, y los conservadores evidentemente también nos portamos, esto lo vamos a discutir desde luego, Sergio, porque discutimos siempre. Cuando éramos hegemónicos también tratamos que los liberales no tengan mucho espacio, pero en fin, eso ya será discusión. Entonces, bueno, recordar, Gabriel Domínguez, abogado, y nada más que presentar entonces a Sergio Salas Fernández. Sergio es historiador por la Católica y doctor en historia también. Así que Sergio, también si quieres, preséntate o di tu profesión u oficio, como decimos los abogados. Muchas gracias. Soy historiador de la Galería Mistral, eso sí, para hacer la aclaración, y doctor por el CEU San Pablo de Madrid. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Sergio, y encantado de conversar. Bueno, dije en el programa pasado, acá hay una frase de Andrés Bello que se llama, que dijo Andrés Bello en el discurso inaugural de la Universidad de Chile, que es: todas las verdades se tocan. También una frase discutible, vamos a ver si todas se tocan. Esa es mi cámara, ya perfecto, ahí me estaban indicando. Entonces, ¿qué quería decirte con esto? Bueno, hace tiempo que quería conversar de lo que vamos a conversar, que es la Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Vamos a explicarle un poco a los youtubers videntes qué fue la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, porque con el solo nombre de la ley yo creo que muy pocos la conocerán. Pues fue básicamente la ley que proscribió al Partido Comunista acá en Chile del año 48 al 58. Ley por la cual, por ejemplo, nuestro gran poeta, en teoría Pablo Neruda, salió exiliado del país, se tuvo que escapar. Dicha ley, voy a hacer una pequeña introducción y después te voy a pasar la palabra. Dicha ley fue promulgada en el gobierno de Gabriel González Videla, que fue una contradicción, por así decirlo, porque González Videla, creo yo, y tú después me vas a confirmar, odiaba a la derecha, por así decirlo. Como digo, acá el experto va a ser Sergio. Yo voy a tirar algunas cuñas, González Videla era del área un poco de izquierda del Partido Radical. De hecho, se ufanaba de que, bueno, empezó a gobernar con los comunistas, de hecho. Y fue a propósito quizás de, tú lo dirás mejor, a propósito de lo que hacen siempre los comunistas, que en el fondo estar en el gobierno y también estar en la calle y en los sindicatos y haciendo presión por ambos lados. Donde, bueno, él se picó y no sé qué pasó, la derecha aprovechó, los conservadores aprovecharon, ahí tú me dirás mejor, y se dio el excelente resultado de esa bendita ley. El Partido Comunista la llamó la ley maldita, pero es la ley bendita que proscribió al Partido Comunista. Dejo constancia que yo no quiero prohibir al Partido Comunista ahora, porque no es mi labor, digamos, no soy político, no soy parlamentario. Si llegara a ser, me lo tomaría, lo pensaría, ¿no? Pero fue obviamente época distinta, por eso está la historia, por qué ocurrió. Y bueno, y empezar con una pregunta, Sergio. Pero obviamente después tú desarrollas como quieres. La pregunta que tengo es la siguiente. Esta ley dividió mucho al Partido Conservador. Había un líder, un caudillo conservador, que era Sergio Fernández, que es algo, si no mal entiendo, abuelo tuyo, ¿no? Sí. Sergio Fernández Larraín, gran caudillo, que era el prócer anticomunista conservador, y por otro lado estaba la facción social cristiana, podríamos llamarlo, no sé si es el nombre correcto, del cual ellos tenían otra posición respecto a la ley, y resulta después que esto fue premonitorio un poco de lo que pasó con el Partido Conservador y con la Iglesia en general. Es decir, si tú eras débil con el marxismo te infiltraba, como fue un poco la ADC, después los jesuitas, después, bueno, la izquierda cristiana, en fin, toda esa dialéctica marxista católica. O eras anticomunista y en el fondo te transformas quedas como conservador, los que finalmente perdieron, porque el Partido Conservador después ya dejó de existir y nadie sabe lo que es ese partido. Entonces, esa es un poco la primera pregunta, si eso lo que pasó fue premonitorio. Bien, perdón. Bueno, antes de hablar, les cuento a los que nos están viendo. Primero, yo tengo un temblor esencial, así que un temblor, una falla de fábrica, digamos, y hace que tiemble con mayor o menor intensidad, así que no se pongan nerviosos en ese sentido, porque yo no lo estoy. No tienen ningún problema de... Sí me ponen más nervioso algunos de los comentarios que hizo aquí mi querido amigo, con el cual habitualmente discutimos, ¿no?
pero iremos viendo por parte algunos de los elementos que ha planteado. Sí, yo estoy invitado en mi condición de historiador y pretendo hablar como tal, digamos, a propósito de su comentario en relación al Partido Comunista. Un poco para entender la lógica de la Ley de Defensa de la Democracia, hay que entender un poco los antecedentes y cuál es la lógica interna de la ley y por qué la apoyaron prácticamente el grueso de los partidos en Chile. O sea, perdón, no solo los conservadores, por así decirlo, los liberales, los socialistas, los radicales. Efectivamente, o sea, algunos. Sí, algunos. En todos los grandes partidos se dividieron. Se dividió el Partido Conservador, que quizás es el más evidente, pero también se dividió el Partido Radical y también se dividió el Partido Socialista. Lo que da cuenta, digamos, que no era una cabeza de pescado, digamos, una cosa tan alambicada, tan rebuscada. O facciosa, por así decirlo. Como lo que siempre se le acusa a los conservadores, los facciosos, los sectarios, qué sé yo. Sí. Fue todo el sistema político que se defendió un poco de Mira, yo creo que hay que mantenerse en ese sentido en los hechos, digamos. Por ejemplo, con Neruda, que tú también lo mencionaste y que si quieren podemos retomarlo más adelante. En el caso de Neruda, si bien es cierto que se ve forzado a salir del país, no es menos cierto, como decía una persona que conozco yo, que Gabriel González de Videla da la orden, búsquenlo, pero no lo encuentren. O sea, le dio toda la salida todas las facilidades del caso para poder salir. Y la verdad que Neruda salió con toda calma y no hay que decir que el oficio más, si bien era un político sumamente comprometido con su causa y con el partido, y de hecho gran parte de su... yo ahí quizás no estoy tan de acuerdo con mi amigo acá, porque la verdad que yo lo encuentro un poeta notable, ¿no? Pero nadie puede negar, evidentemente, que su obra está impregnada de una ideología política. Tanto es así que cuando se publican por primera vez las obras completas de él se niega a que aparezca, por ejemplo, su poesía política con respecto a España. Entonces ahí da cuenta que él incluso era muy consciente de que su obra poética estaba impregnada, estaba contaminada con su obra política. Y de hecho, por lo menos mi libro favorito de Neruda son los versos del Capitán, que él lo publica anónimamente, que es un libro de poesías de amor, básicamente. Vamos a la ley, si te parece. La verdad que tenemos que situarnos en el escenario de que estamos en un periodo después de la Segunda Guerra Mundial. Las potencias internacionales hegemónicas, básicamente, o que se estaban transformando en hegemónicas, eran Estados Unidos, promotora del capitalismo, y por el otro lado estaba el comunismo, que estaba con la Unión Soviética, que estaba gobernada por Stalin, con mano de hierro. Y además se estaban básicamente repartiendo el mundo. Por un lado estaba el este de Europa, que es lo más, y Alemania quizás es el caso más icónico, que ya en la década del 50 se empieza a construir el muro, que se termina a principios de los 60, pero los países están divididos, Europa está dividido. Entonces, en primer lugar, hay que ponerlo en contexto. Estamos en un mundo dividido frente al capitalismo versus comunismo, libertad versus comunismo. Entonces eso en primer lugar hay que tenerlo muy presente. En segundo lugar, y dentro de esta misma lógica, hay que tener presente que aunque ya se estaba iniciando esta lucha todavía no se daba en el tercer mundo, como era el caso nuestro. Todavía se estaba dando, se va a dar en otras partes, no va a ser como en los 60. En los 60 sí parece que el destino del mundo se va a definir en el tercer mundo, que ese es otro elemento muy importante por las consecuencias prácticas que va a tener. Entonces, en primer lugar tenemos un escenario. Chile no había participado de la Segunda Guerra Mundial hasta varios años después de que se hubiera iniciado, porque había intentado conservar su política de neutralidad tradicional, que es como la que había tenido en la Primera Guerra Mundial, y entra por presión básicamente de Estados Unidos, y Chile de hecho va a aportar mucho a la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con cobre, pero no va a enviar hombres como va a ser el caso de Canadá, Australia, sí. Entonces eso va a ser muy importante. Después,
¿Cuál es otro tema importante que hay que tener presente? Es que la ley de defensa de la democracia, o ley de defensa permanente de la democracia, lo que busca básicamente es resguardar el sistema democrático. Y aunque la ley se aprueba el año 48, tenía antecedentes que retrocedían casi 70 años antes, en el Código Penal, en el artículo 292, que ya se empieza a hablar de los delitos de seguridad interior del Estado. O sea, es resguardar al Estado de cualquier atentado contra este. Y esta ley, que parece como casi una historia de la Guerra Fría, digamos, de hace 100 años atrás, la verdad que tiene bastante vigencia. Porque si nosotros vemos hoy día, pareciera ser, desde hace un poco más de un año, que estamos viviendo en un periodo que parece que el Estado corre algún nivel de riesgo. Totalmente. Y tenemos que pensar que cómo resguardamos el Estado. Porque una cosa es que no nos guste o no nos guste el presidente de turno, y otra cosa es permitir que se atente contra el Estado. Bueno, y que caiga el poder y la autoridad, Efectivamente. Para Hobbes, por ejemplo, es lo peor que hay, digamos, la guerra de todos contra todos, básicamente la anarquía o la ley del más fuerte. Bueno, hay varias alternativas que cuando cae el Estado. Sí, o sea, yo creo que siempre hay que resguardar, y la democracia es un bien que tenemos todos la obligación de resguardar, no solo algunos. Y por eso es muy peligroso cuando, y yo siempre hablo en mi condición de historiador, que se produzca una zona o un vacío de poder en un lugar determinado, porque es ahí cuando entra la violencia a funcionar. Si nosotros vemos, se ha dicho, Max Weber principalmente decía que el Estado el que tenía monopolizada la violencia, ¿no? Y con eso lograba controlar a todos aquellos que estuvieran en él, ¿no? Bueno, es importante resguardar al Estado siempre y cuando, evidentemente, el Estado no se exacerbe en cuanto a su tamaño y en cuanto a sus atribuciones. A su poder. A su poder, efectivamente. Entonces, eso es muy importante. Después, también hay que tener presente que, así como el primer antecedente de la ley se encuentra en el Código Penal de 1874, la ley de 1948 no es el primer intento por marginar al Partido Comunista. Ya vamos a ver los argumentos que se utilizaron para marginarlo, pero estamos solamente dando algunos antecedentes. Efectivamente. El primer intento por marginar al Partido Comunista se da el año 1927, durante el gobierno de Carlos de Ibáñez del Campo. Carlos de Ibáñez del Campo le tocó un momento bastante crítico, de finales de la década del 20, y él decide, se ve enfrentado. Él es un líder carismático, como suele ocurrir, con simpatías bastante transversales de distintos partidos, y cuando ve que el escenario se le complica Bueno, está ¿cómo se llama? El levantamiento de la Chaucha. No, eso es del año 50. No, eso es muy posterior. Sí, sí. Aquí lo que hace Carlos Ibáñez del Campo, intenta promulgar una ley que marginara al Partido Comunista, que pensemos que es un partido que está recién fundado el año 1922 por Luis Emilio Recabarren, que ha viajado a Rusia, que a su vuelta de Rusia, se suicidó. El año 22-23, se suicida, por lo que se sabe con cierto grado de certeza habría sido producto de la disilusión de la situación que vivía Rusia en ese momento. Después Oye, tengo una pregunta del antecedente que dijiste. ¿Por qué? ¿Qué hecho histórico, qué hecho fáctico determinó que Ibáñez quisiera proscribir al Partido Comunista? Supongo una especie de rebelión, una especie de sedición. Mira, básicamente los hechos van a ser siempre los mismos. El atentado es cuando ve el riesgo que corre al tener un partido que entre sus estatutos establece no creer en lo que ellos llaman la democracia burguesa y otros elementos. Oye, a propósito de eso, perdón, es un excurso, pero fíjate que la izquierda siempre llamó, antes del 73, la izquierda marxista, puedo estar equivocado porque tú eres acá el historiador, la izquierda marxista siempre llamó la democracia burguesa. Siempre su argumento fue que, oye, no, esta democracia está perdida, qué sé yo, tenemos que hacer la verdadera revolución, y ahí está la revolución de Allende, empanada, vino tinto, pero democracia burguesa. Le ponía ese apellido en el fondo a la izquierda.
el Partido Comunista desde luego siempre, que después se las pican perdona mi lenguaje un poco más informal, se las pican a democráticos, que no sé, nosotros siempre estuvimos con la democracia, es como el clásico discurso, nunca estuvieron, la llamaban burguesa, y después resulta, y es un discurso te digo, después resulta que Pinochet destruyó la democracia, que la democracia era espectacular y llegó Pinochet el mono malo y la destruyó, siendo que ellos nunca creyeron. Bueno, ¿por qué lo digo? Porque tú dices que el Partido Comunista en su estatuto no creía en la democracia burguesa, que es de sistema de partido, Sí. voto censitario, debe ser más popular. Hay un autor que dice que usualmente los países que tienen su nombre más el apellido democrático, como Bueno, la República sí. Democrática Alemana, eran justamente los países que no eran democráticos. Sí. Y eso suele ser así, digamos. Es la pelea de nombres, le encanta, bueno, el Partido Comunista La Paz, por ejemplo, el Congreso por la Paz, bueno, los nombres son muy buenos para irlos como agarrando. Sí, o sea, hay un manejo del lenguaje que efectivamente es muy certero. El lenguaje crea realidades, como dicen algunos, ¿no es cierto? Y algo de eso hay. Y en la discusión de la ley también se va a dar, porque, bueno, ahí Sí, lo veremos, sí, porque sí. hay harto de ideas, Sí, finalmente sí. hay gente que piensa que O sea, prohibir la idea, es completamente un tema de ideas muy importante. ¿Volvamos a los antecedentes históricos? Sí. Bueno, la segunda vez que se intenta marginar al Partido Comunista va a ser el año 31. A mediados de año había caído el gobierno de Carlos Ibáñez Campo, producto básicamente de la gran crisis internacional. Y en septiembre se produce la sublevación de la marinería en Coquimbo, que en ese gobierno Chile estaba bajo el mando de Manuel Truco, del gobierno de Manuel Truco, y estaba a cargo de Manuel Astica y Eugenio González, que estaban infiltrados por el Partido Comunista, y ahí se produce un segundo intento por ¿cómo se llama?, marginar al Partido Comunista. Perdón, para tener claro, para que nuestros youtubers videntes lo tengan claro. El Partido Comunista entonces, en esa tentativa, infiltró la Marina, trató de hacer un golpe de Estado, no le resultó, evidentemente, porque no fue como Pinochet que le resultó, o Franco, qué sé yo, que son golpes que... Pero los tipos Es que no son medio apresurados esos juicios, digamos. No, sí, obviamente son apresurados, pero en el fondo, a ver, para ordenarme, a ver, Lenin hizo un golpe de Estado, supongo. Sí. Tú eres historiador. Hizo un golpe de Estado y le resultó a los bolcheviques ganarle a los mencheviques. Ya. ¿Estoy bien en ese sentido? Sí. El Partido Comunista trató de hacer algo así, un golpe de Estado lo que sí sabemos para actuar con prudencia, digamos, para jugar con prudencia. Sí, obvio, y para ser verdadero, que están todas las condiciones, es bastante veraz los testimonios que tenemos para creer que el Partido Comunista estuvo detrás de la sublevación de la marinería del año 31. Y que eso ¿Ya? tiene mucho que ver, perdona, Sí. con la tradición leninista o marxista, que en el fondo en la Revolución Rusa los que se sublevaron primero fueron los marinos. Sí. Porque los soviets de Lo que marinos- pasa es que en el caso de Chile la Marina va a tener una condición distinta. De hecho, el año 73, ya que haces el alcance, la Marina Fue tenía al más revés, bien tenía una tradición un poco distinta, digamos, y el ejército, a diferencia, hoy día lo identifican con la derecha, pero en realidad tradicionalmente no era una identificación histórica, por decirlo así, de la derecha, y hasta donde sabemos el ejército fue el último a integrarse al 11 de septiembre de la Unión 73. Entonces son todos elementos que hay que Van tener, cambiando los códigos, digamos, conforme al tiempo. Efectivamente, hay que tener un poco, por eso no podemos sencillamente traspasar analogías tan rápidas porque complican, digamos, y pueden ser medias apresuradas. Sí. Lo que sí es muy importante del año 31, que el que presenta la ley para marginar al Partido Comunista es Horacio Walker, el mismo que él promueve esta ley, que busca marginar al Partido Comunista, y que el mismo personaje el año 48 se va a negar la ley. ¿Y esto por qué es importante? Uno, porque vamos a detectar la evolución en el pensamiento de la derecha chilena. Eso va a ser muy importante. Vamos a ver cómo reciben la influencia de distintos autores que les va a hacer tener un giro con respecto a su posición con respecto al comunismo. Oye, interrumpirte un poco, porque ahora está Horacio Walker ahí en la pantalla. Explicar un poco quién fue este hijo de de Walker Martínez, no sé cuál es la calle que hay.
y él es abuelo de Ignacio Walker, del senador DC icónico, y toda la familia Walker DC. Bueno, y él también se puede discutir, pero él fundó finalmente el año 57, 57, porque después el Partido Conservador se divide en Partido Conservador tradicionalista, si no mal entiendo, y el social cristiano. Sí. Y el social cristiano funda con la Falange la DC el año 57. O sea, este señor, de ser conservador, ya me voy a matar con lenguaje, pero de ser ultraconservador, de tratar de proscribir al Partido Comunista el año 21, termina fundando la DC. Es una dinámica que se repite en la historia, que es muy interesante. Adelante. Te voy a matar. Sí. Bien, vamos a la tercera vez que intentan marginar el Partido Comunista, que va a ser el año 40. Es durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que había sido electo gracias a la creación de lo que se llamaba el Frente Popular, que le permitió al Partido Comunista, en alianza con los radicales y los socialistas, llegar al gobierno. ¿Y la Falange? Aquí es importante, ellos votaron por no iban en el pacto del Frente Popular. Lo que ocurrió con la Falange es que ellos no apoyaron abiertamente a Gustavo Ross, que era el candidato de la derecha. Perfecto. O sea, dejaron libertad de acción, diríamos hoy día, y por eso la situación se complica. Esto es importante por varios motivos. Uno, porque el Partido Comunista, que había pasado por un periodo que se llamó el Tercer Frente, que era muy ideologizado, que creía, como el Partido Comunista es una ideología progresiva, creen en el progreso indefinido, creen que tarde o temprano se va a dar la dictadura del proletariado, aunque nadie hiciera nada, por decirlo de alguna manera. Y a principios de la década del 30 ellos se dan cuenta que tienen que cambiar su política, y de ahí se va a hacer un congreso y deciden generar esta estrategia de frentes populares que va a ganar en Francia, va a ganar en España. Que termina en una guerra civil, y va a ganar en Chile. En otros países se intentaron organizar, pero estos tres fueron básicamente donde tuvieron mayor apoyo. Entonces ellos salen de esta lógica de tercer frente para aliarse a los partidos burgueses y enfrentarse en una elección y pasar a ocupar puestos de gobierno. Eso va a ser muy importante. Aunque no aceptan ningún puesto de gobierno, sí salen electos, salen ganadores, digamos, y eso trae un prestigio, trae ciertas condiciones que los favorece políticamente, y eso, por supuesto, que va a ser muy bueno. Y esta ley incluso es aprobada en el Congreso. Y una vez aprobada en el Congreso, la va a tomar el ministro del Interior, que es Arturo Lavarría, un radical de viejo cuño, que va, por orden del presidente de la República, Pedro Aguirre Cerda, van a derogar la ley. ¿Aplicarla? No, la van a derogar cuando la bajan. Pero el Congreso es el que deroga la ley. No, cuando no la aprueban. La vetan. La vetó Olavarría con el presidente. Sí, efectivamente. Que es una cosa muy importante aquí también nuevamente de tener presente, que Arturo Lavarría va a ser 8 años después uno de los jefes de lo que se llama el ACHA, la Asociación Chilena Anticomunista. Sí. Entonces también va a ser... Cómo van cambiando los personajes interesantes. Cómo se va dando ese giro político muy importante. Oye, pero una pregunta al respecto del presidente Aguirre Cerda. O sea, en el fondo acá hay una cuestión como parecida. El Congreso aprueba una ley, por así decirlo, para proscribir el Partido Comunista. La primera pregunta, ¿esa ley la aprobaron, supongo, los conservadores, los socialistas? Sí, la ley no fue tan polémica en ese momento como va a ser después. Bueno, por eso te digo que todavía no estamos en un periodo de Guerra Fría. Sí. De hecho, el Partido Comunista, lo que internacionalmente conocimos como Guerra Fría, este enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos, entre comunismo y capitalismo, en realidad en Chile venía de mucho antes. Sí. Venía desde la década del 20. Hay un trabajo de Santiago Aranguis que muy notable, que cuenta cómo la influencia de la revolución bolchevique en Chile ya en la década del 20. Y sin ir más lejos, la guerra civil también, supongo, española, la guerra civil española también se vio en esa clave, el Frente Popular, obviamente hubo un miedo, pero siempre... En el caso de la guerra civil española se ha manipulado mucho, porque en ambos bandos, por ejemplo, lo que se conoce el bando rojo, que serían los comunistas supuestamente en España,
había, por ejemplo, había nacionalistas vascos de misa diaria. También, y republicanos de derecha. Sí, no, entonces, pero igual el Partido Comunista, y en eso yo creo que tienen razón los que le llaman bando rojo, que es una cuestión de propaganda, porque evidentemente había un arco gigante. Stalin metió mano y el Partido Comunista... Sí, pero es más complejo porque durante el inicio de la Guerra Fría, de la Guerra Civil Española, el Partido Comunista en España era un partido marginal. Sí. Lo que había en España era muy fuerte, era un anarquismo muy fuerte. Sí. De hecho, hay algunos que hablan un golpe de Estado dentro de la Guerra Civil, que es de los comunistas contra los anarquistas, la muerte de Urruti y una serie de gente. Se pelearon en Barcelona también. Bueno, tiene otra historia que podemos... Otro día. Otro programa. Dale. Y después llegamos al año 48. Como les decía, el año 46 se habían producido elecciones en Chile, unas elecciones muy complejas porque ya llevábamos 2 presidentes que no habían logrado terminar su gobierno, y se presenta Gabriel González Videla, que era un personaje, según Ricardo Donoso, que es un gran historiador, que tiene un libro que se llama Agitador y Demoledor, que es una biografía de Arturo Alessandri. Sí. Decía que Gabriel González Videla era el tipo más parecido a Arturo Alessandri en cuanto a sus talentos y a sus vicios también, digamos, y su capacidad de encantar a la muchedumbre. Entonces él sale electo, pero la Constitución del año 25, la reciente Constitución del año 25, decía que si un candidato no obtenía el 50% más uno de los votos, era el Congreso Pleno el que tenía que elegirlo en vez de segunda vuelta, para explicar un poco a los youtubers videntes. Entre las 2 primeras mayorías. Entre las 2 primeras mayorías, efectivamente, para explicarle a los youtubers videntes. Bueno, la Constitución del 80, una de las cosas que se hizo en primer lugar fue poner la segunda vuelta presidencial. Porque antes la gente en primera vuelta, que es lo que pasa generalmente, no saca la mayoría absoluta, que es el 50 por uno de los votos válidamente emitidos. Y lo que se hacía era que el Congreso elegía entre las 2 primeras mayorías. De hecho, la ley decía que no necesariamente tenía que elegir a la primera mayoría relativa. Había una costumbre, la ley parlamentaria es muy de costumbre, de que se elegía a la primera mayoría. Bueno, por ejemplo, Allende, para que lo recuerden los youtubers videntes, fue elegido con voto de la Democracia Cristiana, por ejemplo, que a la gente se le olvida. Y de hecho en este caso ocurre algo parecido. Cuando Gabriel González Videla tiene una mayoría de los votos, requiere ser confirmado por el Congreso Pleno, y se empieza a producir una discusión. La mayoría de los partidos dice ok, estamos dispuestos a reconocer el triunfo de Gabriel González Videla porque él ha obtenido, como decía José Gabriel recién, la primera mayoría relativa, y por eso iban a votar por él, pero y aquí también uno se da cuenta de un cambio ideológico, doctrinal muy importante. Los conservadores, según las instrucciones que ha dado incluso la Santa Sede, el magisterio de la Iglesia, no pueden votar por un comunista o alguien que apoya a los comunistas. De hecho, hay una famosa carta justamente de Sergio Fernández, que está en el anexo de la biografía, de las memorias de Gabriel González Videla, en que le dice: don Gabriel, nosotros votamos por usted, pero usted nos tiene que asegurar que los comunistas no van a ser parte del gobierno. Como Gabriel González Videla no está dispuesto a aceptar esa condición, que por supuesto después se va a arrepentir, los conservadores no van a votar por él. Fue el único partido, de hecho, grande que no votó, porque el liberal votó por él. Te quiero hacer una pregunta. ¿Puedo hacerte una pregunta al respecto? Todas las que quieras. Qué grande. Muchas gracias, Sergio. Muy gentil. Primero, en esa elección, si no mal recuerdo, la derecha fue con 2 candidatos, ¿no? Con el Partido Liberal y el Partido Conservador. No quiero extenderme mucho en eso, pero me genera curiosidad. ¿Por qué? Porque la derecha y Partido Liberal y Conservador sacaron la representación parlamentaria más grande de toda su historia, en primer lugar. Puedo estar equivocado. Y porque el Partido Liberal no aceptó el candidato del Partido Conservador, que era Eduardo Cruz Coque. En el fondo, me pareció que ahí la derecha se perdió una oportunidad histórica, pero puedo estar equivocado y esto es historia contrafactual. O sea, cómo los tipos... O sea, Eduardo Cruz Coque era un gigante, tú me podías después decir que no, porque, en fin, la historia la conocen mejor, pero a mi parecer era un gigante, un doctor, en fin, muy popular, muy populista, lo acusaban algunos del Partido Liberal, y fue por Fernando Lascano, por el Partido Liberal. O sea, fue una pérdida, en el fondo, los tipos perdieron la elección. Efectivamente, yo creo que la derecha se engolosinó con esta posibilidad de llegar al poder. Y si uno ve la convención de las derechas que se presentaron, que se reunieron
para elegir candidatos, aparecen una serie de nombres que casi, no sé, hay un autor que habla de un florilegio de candidatos, o sea, una especie de ramo de flores, digamos, de candidatos. Habían, no sé si 10 o 12 candidatos, desde José Massa, Arturo Alessandri, Fernando Alessandri, Eduardo Cruzcoque, o sea, había un universo de candidatos bastante importante, solo por mencionar los más importantes. Eso te habla, perdona que te interrumpa, y puedo estar equivocado porque esto se llama el rincón conservador y puede ser muy ideológico mi comentario, no creo que sea así, yo creo que es histórico, de una derecha muy saludable, muy republicana, que no sé si controlaba el sistema, estaba muy metido con 2 partidos principales y con mucha votación, con mucha seguridad en el fondo, participando en el sistema. Lo que pasa es que yo creo que una derecha sana no es la que controla, sino es la que pelea por lo que cree. Efectivamente. Y en ese sentido uno puede tener más afinidad con uno u otro candidato que me parece sano, pero a la hora de alinearse, partiendo deberíamos de tener, yo creo que parte del error de los partidos políticos hoy día es que no están de acuerdo en temas fundamentales. Pelean por puro poder. Si nosotros vemos, yo estoy hablando de la derecha y de la izquierda, a diferencia de José Gabriel, que él se designa conservador, yo soy un tradicional, no soy un conservador. Es muy bonita discusión, vamos a tener que tenerla. Así que en otro momento la discutiremos, pero yo creo que eso es distinto. Y en eso es muy importante tener presente que cuando los partidos políticos no tienen lo fundamental en común, es muy difícil llegar a acuerdos. Porque estar de acuerdo, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que haya mayor empleo, mayor crecimiento, mayor seguridad, etcétera, ¿no es cierto? Se pueden dar un montón de ejemplos de esas características, pero en los principios es más difícil estar de acuerdo. Y aunque nos cueste una elección, yo creo que si no transamos, por ejemplo, en la libertad de expresión o la libertad de los padres para educar a sus hijos o libertad de emprendimiento o otra serie de elementos, es muy difícil llegar a acuerdos. Si yo tengo que votar por alguien que no sé qué es lo que va a hacer, es básicamente estoy apostando. Estoy apostando. Y por eso, claro, la gente cree que hay que votar irrazonablemente. Creo que eso está muy bien. Hay que votar por el menos malo. Pero de repente, entre dos pésimos, es muy difícil votar. Y eso es complicado. Por eso yo creo que la gente paga mucho la gente agradece mucho los políticos consecuentes. Y si uno ve tanto gente de derecha como de izquierda que ha sabido tener un discurso a lo largo del tiempo y no cambiarlo o renovarlo, como dicen ahora, cada 5, cada 10, cada 15, cada 20 años, es muy complicado. Sí. Muy complicado. Entonces, esta derecha, efectivamente, tanto el partido... Si nosotros tomamos a la derecha de este periodo básicamente el Partido Conservador, el Partido Liberal, y voy a mantener fuera los agrarios laboristas que están en formación u otros, si nosotros vemos esos 2 partidos, en lo esencial estaban de acuerdo. Porque ya la Constitución del año 25 había dirimido la situación con respecto a la Iglesia y el Estado. Sí, que era la principal pelea decimonónica. La pelea que venía desde el siglo XIX, que era el rol de la Iglesia en la sociedad. Y de hecho, en el caso de Chile, incluso la misma Iglesia había aportado para la separación de Iglesia y Estado. Fue una de las separaciones más pacíficas, yo creo, en el occidente, porque tenía el caso de España, que ya lo hemos hablado, Francia también, siempre... O México, que terminó en guerra civil con los cristeros. Y los masones, básicamente, quizá una historia paralela, pero los masones básicamente controlando. Entonces es muy importante, y de hecho es natural que la derecha del Partido Conservador y Liberal y otros movimientos, para no entrar en más detalle, 20 años después, prácticamente, o 18 años después, del año 66, conformaron el Partido Nacional. Porque había una evolución de la situación país que les permitía unirse en un claro proyecto común. Lo que pasa es que en esta derecha del año 46, evidentemente la posición de Horacio Walker, por ejemplo, o Eduardo Cruzcoque, o José Massa, eran distintas. Entonces por eso lo hacía complicado. Y además tenía grandes talentos detrás. Tremendo. Además, habían ambiciones personales. O sea, piensen ustedes que en una misma elección iba, o en realidad en una primaria, iba de candidato el León de Tarapacá, Arturo Alessandri, y su hijo, Fernando Alessandri. Sí.
el cachorro y su papá son la misma payasada. Sí, ¿ah? sí, o sea, tenían esa visión, ¿no? Notable. Entonces es muy importante eso de que la derecha en realidad se engolosinó y no fue capaz de levantar un solo candidato. Eso es como un clásico de repente de la derecha, ¿no? Se divide cuando, no sé, puede ser que el lenguaje uno se equivoque, pero se divide, las ambiciones la dividen cuando está muy pronta a acceder al poder de, bueno. Sí, o sea, yo creo que eso, y es natural que ocurra, pero eso ocurre en todos los partidos. Sí, no, sí, obvio, es parte de la condición humana también, ¿no? Sí, De la derecha. Sí, efectivamente. Oye, volviendo para ordenar la discusión, entonces, González Videla, el Partido Conservador no vota por él porque va con los comunistas. Yo te hice una afirmación al principio que tú, como sabes, más la deberías desvirtuar o apoyar. González Videla tenía un profundo, no sé si odio de clase, no quiero ser marxista tampoco, ¿no? Pero él no le gustaba la derecha conservadora, ¿no? Como por una cuestión de clase, que era muy elitista, o lo acusaba de eso, o algo así, porque... Mira, yo creo que Gabriel González Videla tenía la gracia que era un profundo admirador de Gabriel González Videla. Ya. Y en ese sentido, efectivamente, Ricardo Donoso es muy preciso al decir que es muy parecido a Arturo Alessandri. Y de hecho, él mismo cuenta en sus memorias cómo lo educaron para ser presidente de la República. Entonces tenía esa flexibilidad. Entonces... Ya, no era una cuestión ideológica ni media marxista, pero igual se dio, ¿no? Se dio que el tipo tiene unas cartas personales y tira pestes contra esta élite o como se... Ya. Sí, porque después se alía con ellos y tiene ministro del Partido Conservador, entonces me da risa también cómo cambia la historia. Efectivamente va a tener una evolución. Ya. Sí, esa es la gracia. Bueno, por eso entonces está el presidente González Videla sale con los comunistas. ¿Y cuál fue y acá y que quizás entremos más profundo, ¿no? ¿Cuál fue el hecho que determinó que el Congreso y la polémica gigante que fueron 1 año o 2 años de discusión de una ley para proscribir el Partido Comunista, el presidente la apoyó, que bueno, eso más o menos... A ver, primero, bueno, después del Congreso Pleno, Gabriel González Videla obtiene 138 votos, Cruzcoque 46 y Blancos hubo solamente 1 en el Congreso, o sea, alrededor de 75% votó a favor de Gabriel González Videla, lo que le da un poder o un espaldarazo bastante importante para iniciar su gobierno. A este inicio de gobierno se le suma que se le empieza a complejizar el escenario también internacional. Empiezan las presiones, el Partido Comunista llega por primera vez, va a tener tres ministros, y la verdad Perdona, con una analogía como Bachelet 1, si el Partido Comunista estuvo 20 años fuera del poder, más o menos así como en la esquina, y accede al poder con ministros. O sí, está mala la analogía. No sé, son complejas esas analogías desde el punto de vista histórico. Lo que sí podemos suponer con bastante claridad es que Gabriel González Videla creyó que con esto básicamente más los cargos de gobernador y otro que iba a haber en ese momento le iba a entregar a los comunistas y iba a tener al Partido Comunista controlado. Entonces iba a poder gobernar. Pero lo que él nunca captó, creo yo, y ahí está el error de González Videla, es que el Partido Comunista nunca lo engañó. Y en eso tienen razón los comunistas. Los comunistas siempre dijeron, nosotros no creemos en la democracia burguesa, nosotros queremos hacer esto otro. Y Gabriel González Videla creyó que él iba a ser capaz de controlarlo o ilusamente creyó que iba a ser capaz de posponer todas sus ambiciones durante X cantidad de años. Y una vez, cuando está y esto lo dice Julio Faúndez, que no es un autor de izquierda. Julio Faúndez, que escribe sobre un libro muy interesante sobre la izquierda en Chile. Julio Faúndez, para que lo busquen los youtubers videntes. Básicamente el Partido Comunista siguió su programa. Por supuesto. Entonces cuando el escenario se le empieza a complicar, empieza a haber hay una primera huelga de sindicato de Humberstone que va a producir una huelga ahí en el Paseo Bulnes, que va a terminar muerta una mujer que se llama Ramona Parra, que es un nombre que después se va a retomar con los años como símbolo para el que lo va a retomar la izquierda, de hecho. Entonces, a medida que se le va complejizando el escenario a Gabriel González Videla, él le va a pedir ayuda al director del servicio electoral. Que esta es una historia que en general se le ha prestado poco atención.
¿Por qué? Porque Ramón Zañartu, que era este señor, el director del servicio electoral, traía hace varios años una pugna con el Partido Comunista. Ramón Zañartu, Sí, y Ramón algo del Zañartu. corregidor Zañartu, ese es como No de la sé, colonia. La verdad que no lo sé, la verdad que lo desconozco. Debe ser lo mismo, las familias van ahí. Pero lo importante es que él había tenido una lucha porque justamente él, como se preocupaba de resguardar el servicio electoral, él no permitía que un partido que dijera que iba a atentar contra el sistema que estaba vigente fuera legal. O sea, como la paradoja de la tolerancia un poco. Exactamente. De Karl Popper. Entonces había de hecho, había intentado dejarlos al margen del sistema electoral, incluso como se puso con un resquicio legal bastante casi burdo. El Partido Comunista se inscribió en un momento como Partido Programático Nacional, entonces quedaron dentro y después de nuevo Zañartu los volvió a... Pero lo importante de esto ¿qué es? Que en el fondo ya se ve que no es solamente el Partido Comunista como marca, por decir así, lo que va a marcar, lo que va a dejarlo fuera, sino es su programa, es su ideología. Por supuesto. ¿Y en qué consiste su ideología? En atentar contra el régimen legal vigente. Y por eso, cuando se va a producir la discusión en el Parlamento, ese va a ser uno de los argumentos que más fuerte se va a utilizar. Van a decir, el Partido Comunista es una asociación ilícita para delinquir, que recibe órdenes de fuera de Chile y atenta contra el Estado Nacional. Bueno, evidentemente, y eso es para mí evidente estudiando la historia y la historia de todos los partidos comunistas. Y de hecho el tipo penal que sale en la ley, porque yo estoy estudiando también la ley, efectivamente es asociación ilícita. Es asociación ilícita, así que es muy interesante lo que dice. Y Gabriel González Videla le va a pedir ayuda a dos personas más. Uno que es Luis Octavio Reyes, que trabaja en el gabinete, y el almirante Immanuel Holger, que después va a ser ministro del Interior. El almirante, sí. Eso es una cuestión también para que los youtubers videntes conozcan. Bueno, el mismo presidente Allende también tuvo ministros militares. Era una costumbre que a nosotros se nos olvida, porque bueno, estamos en el año 90 en adelante, los militares y digamos los ministerios están muy distantes. Pero en la democracia, en la Constitución del 25 no estaba muy claro, y no creo que haya estado en la Constitución la inhabilidad de que si tú eres militar podías ejercer el cargo de ministro. Se entendía como... Increíble, ¿eh? Sí, cómo cambió el mundo, digamos, porque ahora nadie consigue que un militar sea ministro, pero en la Constitución del 25 sí pasaba eso. Bueno, a propósito de una discusión contingente, en la Convención Constituyente le sacaron en cara al almirante Arancibia, que había sido decán de Pinochet, y él dijo, sin entrar al tema de fondo, digamos, pero él dijo, bueno, para cualquier marino o miembro de las Fuerzas Armadas que se le nombre como decán de un presidente de la República es un honor. Sí. Entonces tenía esa lógica. Sí. Sí me parece más sano, la lógica de que las Fuerzas Armadas no sean deliberantes o no presionarlas para deliberar, sí. Porque es por lo menos complejo. Pero en el fondo, para que los youtubers videntes conozcan, también porque eso explica el golpe militar, porque si uno no conoce la historia no sabe explicar, pero los militares en la Constitución del 25 estaban muy presentes, y por eso la población después les pide que hagan el golpe o el pronunciamiento, como tú quieras llamarlo, pero en el fondo se entendía, bueno, y siempre en situaciones de poder se va a entender que los militares tienen que, bueno, en fin, es otra teoría política, pero en el fondo, bueno, acá en el fondo hubo un almirante que fue ministro con Gabriel González Videla, ese es el punto histórico. Sí. Efectivamente, o sea, yo creo que eso es importante tener presente, pero él está en el cargo que él mismo lo había nombrado, ¿no? Que Gabriel González, el Poder Civil nombra a un militar. ¿Y qué ministerio tenía este almirante? Interior. Del Interior, imagínate. Sí. Seguridad interior, sí. Entonces, en la discusión de la ley, nosotros vamos a ver que los partidos básicamente se dividen en dos. Estamos en un periodo pre-Guerra Fría, planificaciones globales, como llamó Mario Góngora. Estamos en un periodo en que es la década del 60, pre-ideologías, como se van a entender en los años 60, para que me entiendan qué son las ideologías. La ideología no es sencillamente una idea, la que podemos tener
ustedes o nosotros sobre una forma política determinada. Eso no es una ideología, estrictamente hablando, ¿no? Una ideología es básicamente una solución final a todos los problemas que tiene el mundo. De hecho, Alexis de Tocqueville, que es el primer cientista político moderno del siglo XIX, decía, si hay algo peor que un mal político, es un intelectual metido en política. ¿Por qué? Porque soluciona todos los problemas de la gente desde el escritorio de su casa. Sí. O sea, no tiene sentido de la realidad. De realidad, los sistemas mentales son perfectos en la mente. Son perfectos en la mente, pero claro, no consideran a la señora Juanita, no consideran al señor... Bueno, muy cartesiano, es todo muy moderno lo que sí. habla. Entonces, eso va a ser muy complicado. Y, por ejemplo, cuando estaba de candidato a la presidencia Eduardo Frei Montalva, 20 años después, ¿no? Él dice, yo no transaría mi programa ni por 1 millón de votos. O sea, es tan perfecto, que no vale la pena. De no hacer la ideología. Oye, Sergio, nos quedan 10 minutos o 15 minutos para ir terminando. Bien. No hemos llegado siquiera a la ley, pero ha sido muy... Mire, los partidos políticos se van a dividir en 2 grupos, básicamente, tomando una teoría que plantea Timothy Scully, que es un autor que analiza los partidos políticos chilenos, y que se podrían dividir en programáticos y posicionales. Programáticos, dice Scully, son los partidos que bajo una ideología, una idea determinada, no se mueven de ahí. Es el conservador está desde luego ahí, supongo, ¿no? Lo que pasa es que sí. O bueno, ¿cuál sería programático que el comunista? Claro, lo que pasa es que la política tiene... La lógica de la política es que la política es práctica, es como la ética. Y tiene que transar. Y si no tiene práctica, no es aplicable. Sí. Entonces es muy importante. Entonces, la discusión, y por eso es tan interesante si uno lee la discusión de la Ley de Defensa de la Democracia, es una discusión completamente intelectual. Uno lee desde autores de izquierda o derecha dentro del Parlamento y son unas discusiones que son maravillosas. La punibilidad de las ideas. Si son castigables las ideas, es que eso es efectivamente o no desde el punto de vista moral. Sí, pues no. Y eso quería ir a eso, pero porque básicamente el dilema que se da, creo yo, con todo partido político en la modernidad, te voy a dar un discurso mío, tú vas a estar de acuerdo o no, me vas a decir, porque yo soy bueno para discursear, ¿no? Pero la modernidad no cree en la verdad, básicamente. Entonces no cree en la verdad. Y en el fondo, ¿con qué criterio tú vas a decir, oye, no, que eso no es verdad, verdad en el sentido teórico, y en el sentido moral, esa es una verdad que yo puedo prohibir? Porque te doy un ejemplo, que la modernidad no tiene muy claro, ¿no? Y el liberalismo, básicamente. Si yo dijera en este programa, que no lo pienso, pero para que entiendan, ¿no? Oye, hay que matar a todos los judíos, y no lo digo en broma porque ya pasó. Y eso puede volver a pasar. La gente cree que no va a volver a pasar, puede volver a pasar. O matar a los negros, o esclavizar. Varios contenidos de ideas que van contra los preceptos primarios de la ley natural. El no matar, el no esclavizar. En el fondo, yo como conservador, yo creo que las ideas sí son peligrosas, por así decirlo, y sí tienen relación con la realidad. Es decir, yo nunca voy a lanzar una idea y esa idea va a surgir en la realidad de algún cierto modo, ya sea como acción o reacción. Mira, ese tema es muy central. Yo creo que va por 2 vertientes. Hay un libro muy bueno que se llama, y es un pensamiento bastante antiguo por lo demás, digamos, ¿no? De que es una cosa muy sencilla. Las ideas tienen consecuencias. Y lo que uno piensa es importante. O sea, uno... Y pongamos el siguiente ejemplo. Alguno me dirá que soy un intolerante por pensar esto, ¿no? Pero ¿qué pasa si ustedes ven a un tipo todos los días en la puerta de su casa? Y lo ven midiendo la reja, lo ven viendo a qué hora entran, a qué hora salen, está tomando nota, sigue a sus hijos, ve qué auto tienen, etc. Le hace todo un seguimiento, ¿no? ¿Hay delito ahí? ¿Tú eres abogado? ¿Hay delito o no? No, todavía no. No hay delito. No hay delito. ¿Podríamos denunciarlo por conspirar para delinquir? Sería extraño, por lo menos. Sí, por eso. Sí. Bueno, pero en el fondo es muy complicado. O sea, para que vean que el tipo que está haciendo toda esta planificación, y el Partido Comunista es muy claro. Sí, obviamente. Dice, estoy haciendo esto, me voy a aliar con partidos políticos, voy a hablar con no sé quién, con no sé cuánto, y esto es lo que yo creo.
Bueno, y ahí creo yo que cae el liberalismo, básicamente el liberalismo dominante desde el siglo XIX y hasta nuestros días, que en el fondo el liberalismo no tiene la fuerza para prohibir pensamientos que vayan contra el liberalismo intelectual, porque ellos son secos para decir no, que el Estado es neutral, que yo no puedo prohibir nada. Bueno, igual lo hacen, después yo voy a explicar por qué si alguien me pregunta, pero en el fondo no tienen esa cuestión clara, en el fondo, que las ideas sí se pueden prohibir, con esta frase hay que entenderla bien, pero en el fondo políticamente yo puedo decir, ¿sabes qué? Por tu solo pensamiento, digamos, que para mí lo considero, porque creo en la verdad, lo considero inmoral, totalitario, te prohíbo. ¿Eso más o menos el espíritu de la ley? Mira, lo que pasa es que, justamente en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, se propuso lo que se llamó la democracia defensiva, en el cual se daba espacio para prohibir ciertas cosas que los habían llevado hasta donde los llevaron. Sí, sí. Incluido el nazismo. Sí. O sea, no estoy hablando solamente del comunismo, estoy hablando también del nazismo. Sí. De hecho, hubo una polémica hace un par de días atrás que justamente decía que en Alemania no sé qué, sí, pero en Alemania está prohibido el comunismo, le decía. Bueno, sí, pues en Alemania, para que los youtubers videntes sepan y todo el país, ojalá, está prohibido el Partido Comunista. Sí. Porque, bueno, ellos sufrieron el Partido Comunista, pero ¿sí? Ya es otro... Y el nazismo también, ojo. Sí, sí. O sea, cualquier partido que atente contra el régimen legal que el país se ha impuesto. En la Constitución Federal supongo ya no me acuerdo. No, esto se llama la democracia defensiva, que era una lógica, una propuesta legal, digamos, que proponía leyes para resguardarse de que no volviera a ocurrir lo que había ocurrido. Esto es bien teórico, digamos, porque hay cosas que pueden ser discutibles, ¿no? Y también hay historiadores, digamos, que han estado en la cárcel por cuestionar distintos elementos. Por supuesto, digamos, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso con eso, porque si no, bueno, el totalitarismo también usa esa lógica y prohíbe el pensamiento. Entonces, pero que ahí está el criterio, por así decirlo, que la modernidad no tiene, el criterio es la verdad. Porque la modernidad es como Pilato, que es la verdad y no quiere saber, digamos, en el fondo, y es puro poder. Pero si tú crees la verdad y crees en la academia, para eso la universidad es muy importante, no el poder político, los sabios te van diciendo, oye, esto en verdad, bueno, uno va escuchando un poco la sabiduría. Oye, para ir terminando, porque básicamente no hablamos mucho de la ley, pero será otra ocasión, quizás puede ser un segundo, depende si esto, por ejemplo, queda YouTube así explota por esto, porque es un tema muy interesante. Yo quiero llegar al punto de por qué esta ley, que es súper dura, se aprobó. O sea, porque estuvo el Partido Socialista, el Radical, en fondo todo el sistema político, yo puedo decir que todo el sistema político se defendió, como que tuvo la claridad, la clarividencia de defender esto. El sistema de partidos políticos, efectivamente, para no entrar en detalle, digamos, pero básicamente los partidos políticos se dividieron. Por ejemplo, el Partido Socialista se dio una facción de Bernardo Ibáñez, que también fue candidato el año 46, era anticomunista. Y el anticomunismo del socialista y del radical o del conservador evidentemente eran distintos. Uno era más bien ideológico o doctrinal y otro era más bien práctico. Al socialista en el fondo le estaban revolviendo el gallinero, que eran los propios sindicatos, que eran parte de su rancho, digamos. Sí. El otro era porque tenía diferencias de fondo doctrinales con el Partido Comunista, que era el Partido Conservador y que estaba apoyado sobre todo por documentos magisteriales de los papas como encíclicas que habían condenado el comunismo. Entonces eso también es muy importante. Bien, pues estamos llegando al final del programa. No sé si quieres decir algo respecto de la ley o de lo que todos hablamos. No, yo creo que hay que... más que nada, yo creo que lo importante es mantenerse leyendo sobre la historia de nuestro pasado, porque yo no creo que la historia se repita, porque no es cíclica. Eso es muy hegeliano, ¿no? Muy griego, no sé. La historia es lineal, pero lo que sí es importante saber que hay ciertas cosas, hay errores que ya hemos cometido y que no hay que volver a cometer. Y en ese sentido es muy importante tenerlos presentes. Y en el caso del Partido Comunista, por ejemplo, yo creo que el Partido Comunista es lejos, y por muy lejos, el partido más conservador que tiene Chile. Conservador en el sentido que mantiene su tradición y sus bases y su pensamiento inalterado. Y es cosa de leerlo y revisarlo, digamos. Yo creo que es un partido muy honesto en ese sentido. Sí. Yo tengo un pequeño comentario por propósito del marxismo, que si bien no es lo mismo que el Partido Comunista, es la ideología. Marx, bueno, no cree en la verdad, él cree en la ortopraxis. La verdad se hace, no se piensa, digamos, y uno la hace, por tanto. El hombre es el que hace la verdad un poco.
bueno, eso es una teología atea, pero en fin, más allá de eso, en el fondo los tipos no creen en nada. Hay que darse cuenta, el marxista, en verdad, la palabra justicia para el marxista no significa nada, porque tú haces las cosas. La verdad no existe, digamos. Lo que pasa es para el comunismo, efectivamente, el socialismo y el comunismo no es lo mismo. Y de hecho, algunos dijeron, bueno, ¿por qué al socialista no lo margina esta ley? Porque los socialistas sí creían en el régimen establecido. Uno. Y dos, efectivamente no creen en la verdad, porque la verdad está al servicio de la lucha. Efectivamente. Está al servicio de la revolución, por eso no pasa nada. Si uno, en el caso chileno voy a hablar que el que más conozco, si uno lee, por ejemplo, uno de los principales historiadores comunistas en Chile, Hernán Ramírez Necochea, su misma tesis sobre la guerra civil del año 91, en sus sucesivas ediciones, pareciera que estuviera, no voy a decir que hablando de distintos países, ¿no? Pero las va a ir ajustando a las necesidades de ese momento. Entonces, o la biografía de Fonseca, que era un gran dirigente comunista, un importante dirigente comunista, Fonseca, combatiente ejemplar, la edición del año 49 y el año 71 pareciera que están hablando de dos personas distintas. Entonces es importante tenerlo presente. Buenísimo. Oye, no, entonces lo último que quería hacer, primero devolverte un libro. Esto es una buena costumbre que queremos incentivar acá en el Rincón Conservador, que es devolver los libros. Bien. Entonces tú me habías portado este libro que es El Gran Reformador, que lo leí hasta la mitad, hasta acá te saco el... Pero bueno, lo que leí, porque prefiero devolvértelo, porque no va a haber otra oportunidad de vernos quizás en mucho tiempo. Muy buen libro, lo recomiendo. El Gran Reformador de Austen Iverich, así no sé si se pronuncia así que devolución de libro, y te debo algunos más, pero este es el primero. Y después otro que quería recomendar es ¿Por qué ha fracasado el liberalismo? De Patrick Deneen. Esta edición la hizo el Instituto de Estudios de la Sociedad, que también recomiendo. Eso de otra discusión, también acá todo se discute, a mí me gusta discutir, pero yo lo recomiendo. Instituto de Estudios de la Sociedad, gran instituto. Idea País también, los youtubers videntes que nos vean, Idea País, interesante. Y la Fundación Hans Seidel, la editaron este libro, ¿Por qué ha fracasado el liberalismo? ¿Tú tienes algunos libros que recomendar también? Y así terminamos, nos despedimos. Me dijeron que recomendara un libro. A mí este libro salió hace no tanto tiempo. Me parece que es una obra extraordinaria, salió el año 2015. Se llama Patria y Libertad, el nacionalismo frente a la unidad popular. Está escrito por José Díaz Nieva. José Díaz Nieva es un profesor español, doctor en Derecho y doctor en Historia. Es un tipo que ha estudiado mucho la historia de nuestro país. Tiene un libro excelente sobre la Falange. Es un tipo que también tiene otro libro excelente sobre Jorge Prat, que es muy muy bueno. Acaba de publicar este año un libro sobre Concepción durante la Unidad Popular junto con Mario Valdés. Se los recomiendo a todos. Un tipo muy serio y muy capaz. Bueno, seguro, ojalá invitarlo para acá porque es importante hablar con gente. Bueno, me despido entonces de todos los videntes, youtubers videntes. Muchas gracias por participar. Muchas gracias a ti, Sergio. Tremendo, estuvo bien bueno. No avanzamos tanto. Espero la segunda vez avanzar ya en el tema que a mí personalmente me interesa, que después es la división del Partido Conservador a propósito de esta ley. Y porque, en fondo, la ley es una muestra de algo más profundo que está pasando en el Partido Conservador. Muchas gracias a todos y nos veremos la próxima semana.